150. Mejor 150. 152 después de la barra. La barra. La barra. Ok. Ajá. 152 entonces. Ajá. Va. Yo creo que sí me necesito un poquito levantar la casa. Sí, porque yo casi no. A la mitad. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, Por lo menos a la mitad, ¿no? Claro, dale, no. Un poquito, se pone un poquito el mucho. Entonces es que Sí, la ayuda como acústico, ustedes lo hacen muy bien. Sí. Sin estar tan digital. sí, porque sí se oye muy. Yo ahorita lo escucho, yo bien lo escucho. Yo sí, ya sí. Ya va súper bien. Increíble. Sí, ya. ¿Estamos listos? Para los solos, nos vamos a acomodar. Sí, quédense. Pásame. Sí. Bueno, muy. Bueno. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en este concierto que clausura esta semana académica y cultural. Todavía tenemos eventos en la tarde, pero es uno de nuestros eventos protagonistas de toda esta semana, ya que la Fundación Instrumentos de la Esperanza no solo se presenta hoy, sino que ha sido parte integral de del patrocinio de este evento.
Así que agradezco muchísimo, de verdad, a Vivi Biskin, a su fundadora, la fundadora de Instrumentos de la Esperanza, y a Adela Smeke, su directora, por todo el esfuerzo, por pues el entusiasmo, la colaboración y resistir a todos los obstáculos que se han presentado, que han sido varios, pero pues así se logran las cosas lindas en la vida, haciendo un esfuerzo extra, y aquí estamos con la exposición de Instrumentos de la Esperanza en la Universidad Iberoamericana. Este es el foro El Cardoner, que se encuentra en el edificio O. Quiero agradecer también especialmente a la directora del área de creación y reflexión artística, Begoña Irazábal, y al equipo técnico del departamento también, porque ellos pues nos han apoyado muchísimo, no solo en lo técnico, sino también como patrocinadores igualmente. Entonces, gracias a Begoña, gracias a Luis Cardona por todo su apoyo técnico en la realización de toda la semana. Y pues, sin más, quiero presentar a Vivi Biskin y a Adela Smeke, que nos darán la introducción a lo que representa la Fundación Instrumentos de la Esperanza. Asimismo, quiero mencionar que después tendremos un concierto, por lo cual agradezco muchísimo a los músicos que están aquí. De verdad, pues es un honor y será un placer escucharlos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo también quisiera agradecer a la Universidad Iberoamericana por esta invitación, al programa de cultura judaica por dar importancia y enfatizar durante toda esta semana lo que es la cultura ashkenazí, celebrando el centenario de la Comunidad de México, y bueno, particularmente a José, por supuesto, por esta increíble labor y este programa también. Yo soy Adela Smeke, soy directora de la Fundación Instrumentos de la Esperanza, y si bien los instrumentos que tenemos detrás de mí, de nosotras, y los instrumentos también que están enfrente de nosotros, excepto el piano, son instrumentos musicales que tienen una particularidad. Sus dueños son instrumentos que fueron rescatados de personas que su vida se vio afectada por el Holocausto. No voy a hablar yo de los instrumentos, porque más adelante mi colega lo va a hacer, mi colega Vivi. Sin embargo, quisiera más bien que nosotros nos situáramos en la vida judía en Europa antes del Holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es muy fácil encontrar las diferencias que habían entre los judíos de aquella época. No es lo mismo la vida que tenía un judío ilustrado que vivía en Alemania a la que tenía un judío agricultor, por ejemplo, en la URSS. Tampoco es lo mismo, no era la misma vida la que tenía un judío francés en pleno París con el judío que aún hablaba en yiddish, que vivía en el shtetl en Hungría. Diferencias habían muchas, incluso entre los miembros de la comunidad del mismo país. Si habláramos, por ejemplo, de Polonia, podríamos encontrar una amplia diversidad de ideologías políticas. Habían judíos sionistas, habían judíos socialistas, habían judíos budistas, etc. Y desde mi punto de vista, creo que el concepto que mejor describe la vida judía en Europa es diversidad, diversidad en todos los sentidos. Sin embargo, también hay puntos en común que unían a todos estos individuos. Uno de los grandes puntos que tenían en común era su amor por la cultura, el amor por las artes, y en particular el amor por la música. Los judíos de aquella época eran en su mayoría gente muy culta, sabían disfrutar de diferentes estilos de música, y encontramos grandes compositores e intérpretes judíos. Los encontramos dando presentaciones en las radios, dando grandes conciertos en teatros y también siendo parte de grandes orquestas sinfónicas. Muchas veces cuando se aborda el tema del estudio del Holocausto, se lo hace desde una perspectiva cuantificada. Solimos perdernos en fechas, en números, en millones. En un afán por medir el impacto y las atrocidades, las magnitudes de millones nos pueden dar proporción, pero eventualmente nos llevan a perder el sentido, el individuo. Aprender sobre el Holocausto, personificando a las víctimas, dando un nombre y apellido, recordar cómo era su vida antes de que ésta se viera interrumpida por el Holocausto, entender qué fue lo que se murió junto con las 6 millones de víctimas y conocer sus pasiones nos permiten conocer sus gustos
Así también podemos conocer sus miedos y sus necesidades. Desde Instrumentos de la Esperanza replanteamos esta oportunidad, el de acercarnos a la historia desde diferentes enfoques, proponiendo nuevas preguntas a los mismos eventos históricos. Le quiero dar el micrófono a Viri para que nos explique un poquito más de cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias, Adela. Pues buenas tardes a todos. De verdad, aunque ya se le agradeció muchas veces, Cosette, no hay palabras por todo lo que has hecho en esta semana, de verdad es extraordinario. Muchas felicidades y muchísimas gracias a la Ibero, por supuesto, y por el apoyo que también se dio para poder llevar a cabo este evento. Bueno, yo quisiera muy brevemente decirles que Instrumentos de la Esperanza es una fundación que tiene como objetivo el crear conciencia en los jóvenes de lo que fue la Shoah, el Holocausto, desde una perspectiva un poco más novedosa, que sería a través de la música, que es un lenguaje universal. Tratamos con este proyecto de llegar a escuelas, a universidades, a instituciones de todo tipo, y quiero realmente agradecer a la Ibero porque este es el arranque de nuestro proyecto educativo, y es aquí en donde vamos a poder siempre recordar que fue el gran inicio de este sueño. Lo que quisiéramos hoy presentar es, bueno, obviamente, un poco Adela lo dijo, estos son instrumentos que están relacionados con la Shoah de una manera u otra, ya sea el instrumento en sí, ya sea su dueño, ya sea ambos. Y es a través de estos músicos y de sus historias que podemos adentrarnos a lo que fue la Shoah y aprender desde otra perspectiva lo que ocurrió, tratar de entender cuáles fueron los estragos, ¿no?, que esto causó, y con suerte poder ayudarle a las nuevas generaciones, bueno, y a las no tan nuevas, a entender que el ser humano es capaz de atrocidades cuando se considera superior, cuando considera que tiene la verdad, cuando tiene una agenda, ¿no?, política o, bueno, racial en el caso de los nazis, en fin, y que esto se sigue dando de alguna manera, los genocidios se siguen dando, si bien el Holocausto es un genocidio muy particular, creo que es importante sí resaltar ese punto, pero seguimos haciendo atrocidades. Entonces esperamos que con este proyecto podamos llegar a jóvenes, podamos sensibilizarlos sobre lo que fue la Shoah, por un lado, y cómo aprender a dialogar con un lenguaje universal, con un lenguaje de paz, de armonía, de aceptación, de respeto, y no tenerle miedo a tener diferencias, ¿no?, sino más bien aprender a crecer, ¿no?, y aprender de esas diferencias y enriquecernos en vez de tratar de destruirlas. Estos instrumentos, cada uno tiene una historia, podríamos pasarnos una hora por lo menos con cada una de ellas, esa no es la idea del concierto de hoy. Entonces quiero explicar un poco la dinámica para que ya demos comienzo al concierto. Lo que vamos a estar presentando hoy es, antes que nada voy a presentar a los músicos, porque una vez presentados quiero que se concentren más que nada en los instrumentos. Ellos son los protagonistas hoy, ellos son los que vienen a honrar a sus dueños, a las víctimas de la Shoah en general, son los que van a hablar por ellos, darles voz y transmitir este maravilloso proyecto. Pero quienes nos acompañan hoy como músicos y arreglistas también se merecen un gran agradecimiento, porque pues sin ellos no podríamos darle voz a nuestros instrumentos. Le voy a pedir por favor a María Esperanza Ramos Pérez que se levante para ella. Ella estará tocando el violín de Stefan Plum.
tenemos a Miguel García Ramírez como violín segundo. Él tocará el violín de Emma Stern. Daniel Alejandro Colorado Guevara estará tocando el violonchelo de Jack Hackett. Yasmín Aide Castañón Camacho, la ocarina. Remigio Reyes González, el clarinete, quien además hizo el arreglo de nuestra obra final, que es la suite mosaica, que van a escuchar hacia el final cuando toquen todos los instrumentos. Lorena González Giovanetti, que es la coordinadora de este ensamble y además toca el fagot, y además nos consiguió este fagot de las bodegas de la Escuela Nacional de Música, y le perteneció a Luis Salomons, así es que bueno, es una integrante muy especial en nuestro proyecto. Y a Guillermo Cuellar Ocaña, el piano. Este piano no es piano de nuestra fundación, aunque se parece bastante. Tenemos un piano también de 3/4 de cola, que le perteneció a la familia Kovac. Y bueno, este sí era muy difícil de transportar, entonces hoy vamos a utilizar el de la Ibero. Muchísimas gracias. También decir que Guillermo hizo los arreglos de las canciones que van a estar escuchando hoy. Yo creo que las van a reconocer. Son muy clásicas de la música yiddish, klezmer, ¿no? Pero con arreglos, la verdad, muy interesantes y muy especiales. Espero que lo puedan apreciar. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es primero ver un pequeño video de lo que es nuestra fundación, para no repetir, y de allí vamos a pasar un pequeño video, digamos, de cada uno de los instrumentos para que lo vean de una manera gráfica, y después de pasar de ese video en particular, tocaremos esa pieza que le corresponde a ese instrumento. No sé si se entendió la dinámica, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver el video y el resto pues lo dejamos en manos de nuestros grandes músicos. Gracias. Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Es un honor presentarme como el violín de Emma Stern, la mujer que logró escapar del territorio alemán para encontrarse con su hija en París. A sus 70 años se volvió una pintora reconocida del arte naif. Más tarde, su hija Ruth me llevó a la colección de Albrecht Zoll, que después me trasladó a donde estoy ahora,
instrumentos de la esperanza. Seguimos buscando más como nosotros, para darle voz a la historia. Soy el chelo de Jack Hacker. Aún recuerdo cuando él construía instrumentos. Fabricó más de 100 violines y chelos con sus propias manos. Yo fui uno de ellos. Sin embargo, su camino no fue fácil. Lo persiguieron, arrestaron y deportaron. Escapó a Suiza en 1942 para reencontrarse con su hija. Pero el final de Jack fue trágico. 2 años después fue ejecutado en Auschwitz. Eso no impidió que mi sonido siguiera líneas. Serge Stam, coleccionista y laudero, cuidó de mí. Hasta salí a escena con la Orquesta Filarmónica de Berlín 70 años después, de la mano del chelista israelí Tzvi Plezer. Hoy estoy aquí, siendo la primera adquisición de instrumentos de la esperanza, dándole voz a mi historia.
campo de concentración en Buchenwald, donde lo acompañé. Tengo aún en mi memoria cuando dejó de ejercer como médico y conoció a Albrecht Zoer, que en ese momento tenía apenas 9 años. Albrecht se había cortado el dedo al jugar con los escombros de las casas bombardeadas. Lowenstein lo curó y de este hecho surgió una gran amistad entre ambos. Un día, el doctor le enseñó cómo sonaba mi música. Pude notar que al escucharme, admiró mis tonos claros y finos. 3 años después, Albrecht fue aceptado en el coro de niños de San Tomás. En la emotiva despedida entre él y el doctor Lowenstein, el médico me regaló al niño como recuerdo. Muchos años han pasado y aún sigo aquí con una historia por contar. Yo no soy cualquier fagot. Fui forjado por las propias manos de Luis Salomons, un hombre prodigio. A los 16 años fue aceptado por Arturo Toscanini para hacer su tour del Medio Oriente y un año después fue segundo fagot en la Royal Concertgebouw, orquesta de Ámsterdam. Interpretaba con un extraordinario lirismo, llegando siempre al corazón de quien lo escuchara. Sin embargo, en 1941, él y 12 músicos judíos más tuvieron que renunciar a la orquesta y no fue hasta el final de la guerra que pudieron volver a tocar juntos. Después de este suceso llegó a México en 1948, donde destacó como solista de la Orquesta Nacional de México. Salomons nunca dejó de construir instrumentos, pero su muerte llegó pronto. Apenas con 49 años falleció en un accidente. Tiempo después, y no recuerdo cómo, pasé a las manos del maestro Sergio Rentería, primer fagot de la orquesta de la Ópera de Bellas Artes. Ahora mi música se escucha por todo México.
Soy el violín de Stefan Brun, quien logró escapar del gueto de Varsovia junto a su esposa. Para poder huir, Stefan tuvo que vender sus 2 violines y así tener dinero para sobrevivir. En Polonia consiguió una identidad falsa e intentó contactar con su amigo Laudero. Sin embargo, al llegar a su taller, ya no había mucho. Se habían llevado casi todo, incluso a su amigo. En ese instante, logró vernos a otro violín y a mí en la pared. Colgándose del techo, logró entrar y rescatarnos. Fuera de las iglesias, tocábamos música para ganar dinero. Stefan decía que fui su salvación. Estuve guardado dentro de un closet 40 largos años. Más tarde, me restauraron en Tel Aviv y después vine a México. Hoy quitamos ese polvo para poder volver a escuchar mis sonidos suaves y agudos que enternecen los recuerdos. Soy el clarinete de Joel David Katz. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, fui rescatado por Joel, sobreviviente del Holocausto. Mi música era tan fuerte que estremeció su alma rescatándolo de la prisión en la que él estaba sumergido. Joel y su padre, a pesar de haber estado formados en diversas filas de campos de concentración, fueron salvados de milagro. Su pasión fue la música y dedicó su vida a ella. Parcialmente sordo, escribió composiciones con las cuales pude transmitir la tristeza que él vivió. Finalmente, llevó sus melodías a México y compartió su sabiduría con los jóvenes.
casi viene nuestra pieza final. Esta es una pieza que presentamos en el gran concierto que tuvimos el 12 de junio en la Sala Nesa con el gran violinista Joshua Bell. En esta pieza de la suite mosaica, el arreglo es de Remigio, nuestro clarinetista, y en ese momento pudieron tocar 11 de nuestros instrumentos, 11 de 12, porque uno no era, de hecho el que ven aquí, ese no pasó la prueba. Eso es parte importante de decir que para nuestra fundación el instrumento tiene que estar en condiciones de poder ser tocado. No importa si no toca de la mejor manera, o sea, un instrumento costoso ni mucho menos, pero sí tiene que poder emitir música. Entonces, para esta última pieza tenemos nada más estos 7 instrumentos, pero bueno, esperamos que les guste mucho.
vamos a escuchar a la otra fundadora de Instrumentos de la Esperanza, Miriam Feldman, por favor. Bueno, yo la verdad que nunca hablo, pero me voy. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento a todos ustedes y bueno, es una fundación maravillosa que espero que todos y cada uno lo hayan sentido en su corazón. Bueno, pues, con eso damos final a nuestro programa. Les agradecemos de verdad muchísimo que estén aquí. Gracias por los aplausos, por el standing ovation. A nuestros músicos que le dieron voz, honrando a los dueños de estos instrumentos. Y bueno, pues si saben de algún instrumento ya saben dónde avisar, por favor, ¿ok? Y Cosette, pues nuevamente, te paso el micrófono ¿qué quieres decir? No, creo que ya es contigo. Muchísimas gracias, Cosette. No, gracias a ustedes tres, a Miriam, a Vivi, a Adela, de verdad que trajeron hoy mucha belleza. Y Raquel también. Fundamental también. ¿Raquel Feldman? Sí, si tenemos, yo ya voy a cambiar mi apellido a Feldman. Todos vamos a cambiar.